Tercera parte. Armonía. A menudo me sobrecogen los cursos paralelos que encuentro en el ancho mundo. La senda de mi vida me ha llevado a muchos lugares, hasta Mithril Hall y la Costa de la Espada, hasta el Valle del Viento Helado y las montañas Copo de Nieve, hasta Kalimport y la Antípoda Oscura. He llegado a saber la verdad que encierra ese antiguo dicho según el cual lo único constante es el cambio, pero lo que me impresiona más profundamente es la similitud de la dirección del cambio, una coincidencia de sentido, de un lugar a otro, en ciudades y entre gentes que no tienen conocimiento unas de otras, o que si lo tienen es muy precario. Encuentro inquietud y encuentro esperanza, encuentro alegría y encuentro furia. Y al parecer, siempre me topo con el mismo conjunto general de emociones entre gentes de distintos lugares. Entiendo que hay una racionalidad en todo ello, porque incluso pueblos muy apartados unos de otros comparten influencias comunes, un invierno difícil, una guerra en una tierra que afecta al comercio en otra, murmullos de una plaga que se difunde, la llegada de un nuevo rey cuyo mensaje resuena entre el pueblo y trae esperanza y alegría incluso a los más apartados de su leyenda cada vez más difundida. Sin embargo, a menudo siento como si hubiera otro reino de los sentidos. Del mismo modo que un invierno frío podría extenderse por todo el Valle del Viento Helado y Luskan, y llegar incluso hasta la Marca Argentea, el sentido se extiende como una tela araña por los senderos y caminos de los reinos. Es casi como si hubiera una segunda capa climática, una ola emocional que todo lo arrolla abriéndose camino por Faerûn. Hay un estremecimiento y un cambio esperanzado en Mithril Hall y en el resto de la Marca Argentea, como si todo contuviera el aliento ahí donde la moneda de la paz verdadera y de la guerra generalizada se mantiene de canto, y no hay enano, ni elfo, ni humano, ni orco que sepa de qué lado caerá. Se está librando una poderosa batalla emocional entre el statu quo y el deseo de lanzarse a un cambio grande y prometedor. Y esa misma dinámica inquietante fue la que encontré en Lungsadle, donde los Arpel están inmersos en un estado similar, casi desastroso, con las facciones rivales de su comunidad. Sostienen con fuerza la moneda, empeñados en conjuros para conservar lo que es, pero la tensión resulta obvia para todo el que contempla la escena. Y la misma dinámica ha sido la que he encontrado en Luskan, donde el cambio potencial no es menos profundo que la posible y no demasiado popular aceptación de un reino orco como socio viable en la Liga de Naciones comprendidas en la Marca Argentea. Una oleada de inquietud y nerviosismo se ha apoderado de la tierra, desde Mithril Hall hasta la Costa de la Espada, y es muy palpable. Es como si la gente y las razas del mundo hubieran declarado de repente lo inaceptable de la suerte que les depara la vida, como si los seres sensibles hubieran acabado de exhalar todos al mismo tiempo y estuvieran cobrando nuevo aliento. Me encamino al Valle del Viento Helado, una tierra de tradición que se extiende más allá de la gente que vive ahí, una tierra de lealtades y de presiones constantes. Una tierra no habituada a la guerra, una tierra que conoce la muerte desde dentro. Si el mismo aliento que hizo salir a Oboul de su agujero, que hizo renacer odios antiguos entre los sacerdotes de Longsadle, y que propició la ascensión de Deudermont y la caída de Arklengreet, ha llenado los vientos incesantes del Valle del Viento Helado, entonces realmente me asusta lo que puedo llegar a encontrar ahí, en un lugar donde el humo de una granja arrasada es casi tan común como el humo de una hoguera, y donde el aullido del lobo no es menos amenazador que el grito de guerra de un bárbaro, o que la llamada a la batalla de un orco, o que el rugido de un dragón blanco. Bajo el esfuerzo constante que se necesita simplemente para sobrevivir, el Valle del Viento Helado está siempre de canto, incluso en las épocas en que el mundo está en paz y lleno de alegría. ¿Qué podría encontrar ahora ahí, cuando mi camino ha atravesado tierras asoladas por la guerra? A veces me pregunto si hay un dios o varios dioses que juegan con las emociones del conjunto de seres sensibles como un artista colorea una tela. ¿Podría ser que seres sobrenaturales nos observen y se diviertan con nuestros afanes y tribulaciones? ¿Será que esos dioses remueven la envidia o la codicia, el contento o el amor sobre todos nosotros para poder observar a placer a continuación, incluso hacer apuestas sobre el resultado? ¿O es que también ellos combaten unos con otros, como reflejo de nuestros propios fracasos, y sus victorias y adversidades también nos alcanzan a nosotros, sus insignificantes secuaces? ¿O es que simplemente estoy tomando el camino más rápido para razonar y adjudicar lo que no puedo saber a algún ser o seres irracionalmente definidos para satisfacer mi propia inquietud? Me temo que esto tal vez no tenga mayor importancia que una papilla caliente en una mañana de invierno. Sea lo que sea el tiempo, o el surgimiento de un gran enemigo, la gente que exige participar de los últimos adelantos o el golpe de una peste, la actuación de algún dios oculto y nefasto, o tal vez que el conjunto que vislumbro no sea más que una extensión de mi propio tumulto o de mi propia satisfacción interior, una proyección de Drift sobre la gente que ve, sea lo que sea, esta emoción colectiva me parece una cosa palpable, un movimiento real y auténtico de aliento compartido. Drift Dourden. Capítulo 19. El viento en sus oídos. Sucedió de una manera imperceptible, una delicada transición que tocó los recuerdos y las almas de los compañeros tan profundamente como reverberó en sus sentidos físicos.
porque cuando el viento incesante y lúgubre del Valle del Viento Helado se introdujo en sus nidos, el aroma de la tundra inundó sus fosas nasales, el gélido aire del norte les erizó la piel y la capa de blanco invernal los cegó, el aura del lugar, aquel salvajismo primario y aquella prístina belleza, invadieron sus pensamientos, y la perspectiva de la catástrofe despertó sus temores encontrados. Ese era el auténtico poder del valle, ejemplificado por el viento, siempre el viento, el recordatorio constante de la paradoja de la existencia, de que uno está siempre solo pero nunca a solas, que la comunión acababa en el límite de los sentidos y, sin embargo, esa comunión nunca terminaba realmente. Caminaban codo con codo, sin hablar, pero no en silencio. Iban unidos por el viento del Valle del Viento Helado, estaban en el mismo lugar y en el mismo momento, y fueran cuales fueran los pensamientos a los que cada uno de ellos daba vueltas por separado, no podían escapar del todo del vínculo de conciencia impuesto por el propio valle a todos los que se aventuraban por esos parajes. Salieron del paso que atravesaba la columna del mundo a la tundra, más amplia, una brillante mañana y descubrieron que las nieves no eran todavía demasiado profundas y que el viento aún no resultaba demasiado frío. En cuestión de días, si el tiempo se mantenía, llegarían a 10 ciudades, las 10 poblaciones en torno a los 3 profundos lagos del norte. Ahí había encontrado Regis en una época refugio contra la persecución implacable del Pachapoc, su antiguo jefe, a quien le había robado el colgante de rubí mágico que todavía llevaba al cuello. Allí, el asediado y exhausto Drift Durden había encontrado, por fin, un lugar al que llamar su hogar, y los amigos a los que todavía seguía profesando el mayor de los afectos. A lo largo de los días siguientes, continuaron con los ojos llenos de melancolía y con el corazón henchido. Cada noche, sentados junto al fuego de su pequeño campamento, hablaban del pasado, de la pesca en el Maer Dualdon, el mayor de los lagos, de las noches en la cumbre de Kelvin, la solitaria montaña que se elevaba sobre las cuevas donde el clan de Bruenor había vivido su exilio, donde las estrellas parecían tan cercanas que uno tenía la impresión de que podía alcanzarlas con la mano. Allí la cuestión de la inmortalidad parecía meridianamente clara, porque uno no podía estar de pie en la atalaya de Bruenor sobre la cumbre de Kelvin, entre las estrellas, en una de esas noches frías y cortantes del Valle del Viento Helado, sin sentir una profunda conexión con la eternidad. El camino, conocido simplemente como la ruta de las caravanas, se dirigía casi directamente hacia el nordeste, a Brinsander, la mayor de las 10 ciudades, la sede reconocida del poder de la región, donde se celebraba el mercado común. Brinsander estaba favorablemente situada, apenas protegida por una serie de colinas y casi equidistante de los 3 lagos Maer Dualdon, al noroeste, aguas rojizas, al sudeste, y el lago Dinnesere, el que tenía un emplazamiento más oriental. Siguiendo la misma línea que la ruta de las caravanas, a escasamente medio día de caminata hacia el nordeste de Brinsander, se erguía la cumbre de Kelvin, un volcán dormido, y a sus pies, el valle y los túneles que en otro tiempo, y durante más de un siglo, habían dado cobijo al clan Batleamer. Aproximadamente 10.000 almas animosas vivían en esos 10 asentamientos, todos ellos a orillas de uno de los 3 lagos, excepto Brinsander. La aproximación de un elfo oscuro y un alfling despertó excitación y alarma en los jóvenes guardias que vigilaban la puerta principal de Brinsander. Ver a cualquiera que viniese por la ruta de las caravanas en una fecha tan tardía era de por sí una sorpresa, pero que uno de ellos fuera un elfo de piel tan oscura como la medianoche. Las puertas se cerraron a cal y canto, y Drift rió de buena gana, lo bastante alto como para que lo oyeran, aunque él y Regis todavía estaban a muchos metros de distancia. «Ya te dije yo que te dejaras la capucha puesta», le recriminó Regis. «Es mejor que me vean tal cual soy antes de estar al alcance de una ballesta». Regis se apartó un paso del drow, y Drift volvió a reír, ejemplo que siguió el halfling. «Alto y daos a conocer», les gritó un guardia con voz demasiado temblorosa como para sonar realmente amenazadora. «Reconóceme, pues, y acaba con toda esta tontería», gritó Drift, y se paró en medio del camino a apenas 20 pasos de la empalizada de madera. ¿Cuánto tiempo tiene que vivir uno entre la gente de 10 ciudades sin que unos pocos años no lo borren de la memoria de los hombres? Sobrevino una larga pausa antes de que otro guardia preguntara a voz en cuello. «¿Cómo te llamas?» «Drift Durden, imbécil», respondió Regis, también a gritos. «Y yo soy Regis de Bosque Solitario, que sirve al rey Bruenor de Mithril. «¿Es posible?», gritó otra voz. Las puertas se abrieron con tanta rapidez y fuerza como se habían cerrado. «Al parecer, no tienen tan poca memoria como pensabas», comentó Regis. «Da gusto estar en casa», replicó el drow. Unos días después, Regis avanzaba en silencio hacia las orillas del lago parcialmente helado, entre árboles cubiertos de nieve que susurraban la lúgubre canción del viento. El Maer Dualdon se extendía ante él, todo hielo gris, hielo negro y agua azulada. Una embarcación cabeceaba en el muelle más largo de la ciudad de Bosque Solitario, donde el invierno todavía no había llegado con tanta intensidad.
De las docenas de pequeñas casas mezcladas con el bosque se elevaban en el aire de la mañana delgadas columnas de humo. Regis se sentía en paz. Avanzó hacia la orilla, donde quedaba un área pequeña sin congelar, y arrojó al lago un trozo de hielo. Observó las ondas que originaba el impacto, que lanzó gotas de agua sobre el hielo circundante. Su mente lo proyectó a través de esas ondas hacia el pasado. Pensó en pescar, que había sido su pasatiempo favorito. Se dijo que estaría bien volver un verano y ver otra vez su corcho flotando en las aguas del Mar Dualdón. Casi sin pensar en lo que hacía, echó mano de un saquito que llevaba atado a su cinto y sacó un trozo de hueso blanco del tamaño de la palma de la mano, el famoso cráneo al que debía su nombre la trucha del Valle del Viento Helado. Del bolsillo que pendía sobre la otra cadera sacó su cuchillo de tallar, y sin mirar siquiera el hueso, con la vista perdida en el lago desierto, se puso a trabajar. Las virutas iban cayendo mientras el alfil se afanaba por liberar la forma que él sabía oculta en el hueso y que era el verdadero secreto de las tallas del valle. Su arte no consistía en tallar el hueso dándole una forma reconocible, sino en liberar la figura que ya estaba en él y que esperaba que unos dedos delicados y expertos la sacaran a la luz. Regis miró y sonrió al descubrir la forma que estaba liberando, una muy adecuada para él en ese momento de reflexión sobre lo que había sido, sobre los buenos tiempos pasados entre buenos amigos en una tierra tan hermosa y tan mortal al mismo tiempo. Perdió la noción del tiempo mientras estaba ahí recordando y esculpiendo, y empapándose de la belleza y del frío refrescante. Entre adormilado y sumergido en el pasado, a punto estuvo de salirse de sus botas del salto que dio al mirar hacia abajo nuevamente y ver a su lado la cabeza de un felino gigante. Genuibar. Su respingo contenido se convirtió en una llamada mientras trataba de recobrar el aliento. A ella también le gusta esto, dijo Drift desde los árboles que había detrás. Regis se volvió para observar la llegada de su amigo Drow. Podrías haberme prevenido, dijo el alfil, y reparó en que con el susto se había cortado el pulgar con la afilada navaja. Alzó la mano para chuparse la herida y comprobó con alivio que su talla no había resultado dañada. Lo hice, respondió Drift. 2 veces. Tienes el viento en los oídos. Aquí no sopla tanto. Entonces, el viento del recuerdo, dijo Drift. Regis sonrió y afirmó con la cabeza. Resulta difícil venir aquí y no querer quedarse. Es un lugar más difícil de que Mithril Hall, replicó Drift. Pero también más simple, respondió Regis, y esa vez fue Drift el que sonrió. ¿Te has encontrado con el portavoz de Brinsander? Drift negó con la cabeza. No fue necesario, explicó. El propietario Faelfaril estaba perfectamente enterado del recorrido que siguió Gulfgar por 10 ciudades hace 4 años. Averigüé todo lo que necesitábamos del tabernero. Y te ahorraste todo el alboroto que sabías que acompañaría a tu regreso. Del mismo modo que te lo evitaste tú metiéndote en una carreta hacia bosque solitario, replicó Drift. Quería volver a verlo. Al fin y al cabo, fue mi hogar, y durante muchos años. ¿Mencionó el viejo Faelfaril alguna visita posterior de Gulfgar? Drift meneó la cabeza. Nuestro amigo estuvo aquí, loado sea Tempus, pero muy brevemente antes de dirigirse a la tundra para reunirse con su pueblo. La gente de Brimsander oyó hablar de él una vez más, solo una, poco después de eso, pero nada definitivo, nada que Faelfaril recuerde bien. Entonces, anda por ahí, dijo Regis, señalando con la cabeza hacia el nordeste, las tierras abiertas por las que vagaban los bárbaros. Apostaría que a estas alturas ya es su rey. La expresión de Drift demostraba que no estaba de acuerdo. ¿A dónde fue? ¿Dónde estáis? Algo que no se sabe en Brinsander, y tal vez Gulfgar se haya convertido en jefe de la tribu del Alce, su gente. Sin embargo, las tribus ya no están unidas, y llevan así muchos años. Solo tienen un trato ocasional y muy poco importante con la gente de 10 ciudades, y Faelfaril me aseguró que de no ser por las hogueras ocasionales que se ven a lo lejos, la gente de 10 ciudades ni siquiera sabría que está constantemente rodeada por bárbaros nómadas. Regis frunció el entrecejo, consternado. Pero tampoco temen a las tribus como solían, añadió Drift. Coexisten y reina una paz relativa, y eso sí lo deben en gran medida a nuestro amigo Gulfgar. ¿Crees que todavía andará por ahí? Sé que sí. Y nosotros vamos a encontrarlo, dijo Regis. No seríamos amigos de verdad si no lo hiciéramos. Está haciendo frío, advirtió el alfling. No tanto como en la caverna de hielo de un dragón blanco. Regis acarició el fuerte cuello de Genuibar y rió por lo bajo. También me arrastrarás aún antes de que termine todo esto, dijo, o yo soy un gnomo imberbe. ¿Imberbe? Preguntó Drift. En el caso de Bruenor funciona al revés, respondió el alfling, encogiéndose de hombros. Entonces, un gnomo de pies peludos, propuso Drift. Un alfling hambriento, corrigió Regis. Si vamos a aventurarnos por ahí, tenemos que abastecernos bien de alimentos. Compra unas alforjas para tu gato, prepara la espalda, elfo.
Riéndose, Drift se acercó a su amigo y le pasó el brazo por encima de los hombros al mismo tiempo que le hacía dar la vuelta para marcharse. Regis se resistió y obligó a Drift a detenerse y a echar una buena mirada al Maer Dualdon. Oyó al Drow suspirar profundamente y supo que también él había caído en el trance nostálgico, los mismos recuerdos de los años que habían conocido en la sencillez, la hermosura y los abrumadores esplendores del Valle del Viento Helado. ¿Qué estás tallando?, preguntó Drift después de un buen rato. Ambos lo sabremos cuando se revele, respondió Regis, y Drift aceptó la verdad ineludible con un movimiento de cabeza. Partieron esa misma tarde, bien cargados de comida y de abrigos. Llegaron a la base de la cumbre de Kelvin al ponerse el sol y encontraron refugio en una cueva poco profunda, una cueva que Drift conocía muy bien. Voy a subir esta noche, informó Drift a Regis después de una cena ligera. ¿A la atalaya de Bruenor? ¿A donde estaba antes del derrumbe? Sí. Antes de irme voy a alimentar bien el fuego, te lo prometo, y dejaré a Genuidar contigo hasta que vuelva. Deja solo el rescoldo, y Manteno despide a la pantera, según sus necesidades, respondió Regis. Yo voy contigo. Agradablemente sorprendido, Drift asistió. Mantuvo a Genuidar a su lado mientras él y Regis subían en silencio a la cumbre de Kelvin. Era una escalada difícil, con pocas sendas, y estas por rocas heladas, pero antes de una hora, los compañeros salieron de detrás de un saliente y se encontraron con que habían llegado a la cima. La tundra se extendía ante ellos y las estrellas parpadeaban alrededor. Los tres permanecieron ahí en comunión con el Valle del Viento Helado, en armonía con los ciclos de la vida y de la muerte, en contemplación de la eternidad e identificados con el universo en toda su magnitud. Así estuvieron largo rato, muy reconfortados por sentirse tan integrados en algo que los trascendía. Y en algún punto, hacia el norte, se encendió una hoguera que parecía una estrella más. Los dos se preguntaron para sus adentros si Gulgar estaría sentado junto a ella, frotándose las manos para sacarse el frío. Un lobo aulló en algún lugar oculto a sus ojos, y otro le respondió. A estos se sumaron otros, reiterando la canción nocturna del Valle del Viento Helado. Genuidar emitió un sordo gruñido, no de furia, de excitación o de inquietud, sino de respuesta a los cielos o al viento. Drift se acurrucó a su lado y miró por encima de su lomo hasta encontrar los ojos de Regis. Ambos sabían lo que el otro estaba pensando, y sintiendo, y recordando, y no hubo necesidad de palabras, de modo que nadie las pronunció. Fue una noche que ellos, los tres, recordarían el resto de su vida. Capítulo 20. Lo mejor de la naturaleza humana. No era esta mi intención, les dijo el capitán de Eudermont a los luscanos reunidos, y su potente voz resonó bajo la intensa lluvia. Mi vida era el mar, y tal vez vuelva a serlo, pero por ahora acepto vuestra designación para servir como gobernador de Luskan. La ovación ahogó el repiqueteo de la lluvia. Maravilloso, murmuró Robillard en el fondo del escenario montado para el carnaval del prisionero, la cara brutal de la justicia de Luskan. He navegado por gran parte del mundo y he visto muchas formas de vida, prosiguió de Eudermont, y la mayoría de los presentes impusieron silencio a los demás, pues no querían perderse una sola de sus palabras. He conocido aguas profundas y Puerta de Baldur, Memnon y la lejana Kalimport, y todos los puertos intermedios. He visto líderes mucho mejores que Arklengred, dijo, y la simple mención del nombre produjo un largo revuelo entre los miles de personas reunidas, pero jamás he visto a un pueblo más fuerte en su valor y en su carácter que el que ahora tengo ante mí, añadió el gobernador, provocando una nueva ovación. Ojalá se callaran para que pudiéramos acabar con esto y refugiarnos de esta maldita lluvia. Refunfuñó Robillard. Hoy dicto mi primer decreto, declaró el gobernador, que este escenario, que esta abominación conocida como el carnaval del prisionero, se ha erradicado para siempre. La respuesta a algunos vivas entusiastas, muchas miradas curiosas y unas cuantas expresiones de disgusto le recordó a Eudermont la enormidad de la tarea que tenía ante sí. El carnaval del prisionero era uno de los espectáculos más bárbaros que Eudermont hubiera presenciado jamás, un espectáculo en el que hombres y mujeres, algunos culpables, otros tal vez no, eran torturados y humillados en público, incluso brutalmente asesinados. En Luskan, muchos lo consideraban un entretenimiento. Colaboraré con los grandes capitanes, y estoy seguro que ellos olvidarán nuestras batallas de hace tiempo en el mar, continuó Eudermont. Juntos transformaremos a Luskan en un brillante ejemplo de lo que se puede conseguir cuando el bien mayor y el bien común se convierten en objetivo y las voces de los últimos son escuchadas con igual fuerza que las de los nobles. Una nueva oración volvió a imponer silencio a Eudermont. Es del tipo optimista, murmuró Robillard. ¿Y por qué no?, preguntó a su lado Suliac. Era el único capitán que había aceptado la invitación de sentarse en el estrado detrás de Eudermont y solo lo había hecho ante la insistencia de Kensidan. Escuchando a Eudermont y oyendo las ovaciones de la multitud de los luscanos, Suliac se había sentado más erguido y se había inclinado a un lado y a otro con algo de entusiasmo.
Robillard dijo caso omiso de él y se inclinó hacia adelante. Capitán, dijo, llamando la atención de Deudermont, ¿quieres que la mitad de tus súbditos caiga enferma por semejante exposición al agua y al frío? Deudermont sonrió ante la nada sutil sugerencia. Ahora marchad a casa, y animaos, le dijo Deudermont a la multitud. Manteneos calientes y llenos de esperanza. Las cosas han cambiado, y aunque Talos, el señor de las tormentas, todavía no se haya enterado, los cielos brillan más sobre Luskan. Esto provocó la mayor de todas las ovaciones. 3 veces me echó a pique, gruñó Baram, observando con Taer desde un balcón que había al otro lado de la calle. 3 veces ese perro de Deudermont y su estrafalario duende del mar, maldito sea su nombre, hundieron mi barco, y una de esas veces acabé en el carnaval del prisionero. Se levantó la manga y mostró una serie de marcas de quemaduras donde le habían aplicado un hierro candente. Me gasté más en sobornos para salir de allí que en un nuevo barco. Deudermont es un perro, sin duda, reconoció Tael, que sonrió al terminar. Dándole un codazo a su socio, señaló el fondo de la plaza, donde la mayor parte de los magistrados de la ciudad estaban reunidos bajo un alero. Ninguno de ellos está contento por el anuncio del fin de su diversión. Baram resopló al contemplar las expresiones sombrías de los torturadores. Disfrutaban de su trabajo. Consideraban que el carnaval del prisionero era un mal necesario para la administración de justicia. Pero Baram, que había estado en las celdas de los sótanos de piedra califa, a quien habían hecho desfilar por aquel escenario, que había pagado generosamente a 2 de ellos por conseguir una reducción de sentencia, debería haber sido arrastrado y descuartizado por ser el pirata que era. Sabía que todos ellos se habían beneficiado también de las extorsiones. Estaba pensando que la lluvia les va muy bien a los acontecimientos del día, comentó Baram. Va a haber muchas nubes de tormenta en los días que le esperan a Luskan. No se te ocurrirá esto al ver a ese necio de Suliac ahí sentado con su risa falsa, escuchando cada palabra de Deudermont, dijo Tael, y Baram emitió un gruñido sordo. Está buscando una manera de subirse al carro de Deudermont, prosiguió Tael. Sabe que es el último entre nosotros, y ahora piensa que es el más listo. Se pasa de listo, dijo Baram, y en su voz había un tono inequívocamente amenazador. Caos, dijo Tael. Ken Sidran quería el caos, y afirmaba que nosotros 5 debíamos de estar a favor, ¿no? Pues bien, yo digo que lo hagamos. Con la misma suavidad con que un padre levanta en brazos a una hija herida, el Lit recogió el cuerpo sin vida de Balindrasa o Mantle. La estrechó entre sus brazos y la meció esa tarde oscura y lluviosa, el mismo día en que Deudermont había pronunciado su discurso de divinización ante el necio populacho de Luskan. No usó el puente para pasar de la arrasada isla de Cutlass a Closeward, sino que simplemente se metió en el agua. Al fin y al cabo, no necesitaba aire, ni Balindra tampoco. Entró en una cueva que había debajo de la superficie, junto a Closeward, y de ahí pasó al sistema de alcantarillas, que lo condujo a tierra firme, hasta debajo de su nueva casa Yusk, donde colocó a Balindra suavemente sobre una cama con dosel de satén y terciopelo. Cuando poco después le vertió en la garganta un elixir, la mujer tosió y expulsó la lluvia, la sangre y el agua de mar. Todavía atontada, se incorporó y se dio cuenta de que tenía dificultades para respirar. Se esforzó por hacer que el aire entrara y saliera de sus pulmones, y con él muchos olores desconocidos y curiosos. Finalmente, se estabilizó y echó una mirada por una abertura en los cortinajes. La torre de huéspedes, dijo con voz ronca. Cada palabra le costaba un esfuerzo. Hemos sobrevivido. Pensaba que la bruja había matado. La torre de huéspedes ha desaparecido, le dijo a Glengreet. Balindra lo miró con curiosidad, y luego, dificultosamente, se aproximó al borde de la cama y apartó el dosel, observando en derredor, confundida ante lo que parecía el dormitorio de archimago arcano en la torre de huéspedes. Acabó mirando al Lit con expresión atónita. «Boom», le dijo él con una sonrisa. «Ha desaparecido, total y absolutamente destruida, y con ella muchos de los luscanos, malditos sean sus cadáveres putrefactos. Pero esta es tu habitación». Que realmente no estuvo nunca en la torre de huéspedes, por supuesto, le dijo a Glengreet a modo de explicación. Yo entré en ella 1000 veces. Desplazamiento extradimensional, en el mundo hay magia, ya lo sabes. Balindra recibió su sarcasmo con una mueca. Esperaba que llegara este día, le explicó el Lich, riendo entre dientes. De hecho, lo ansiaba. Alzó la vista y rompió a reír al ver la expresión atónita de Balindra. Después añadió: la gente es tan inconstante. Se debe a que viven una vida muy corta y muy triste. ¿Dónde estamos, entonces? Debajo de Yusk, nuestra nueva casa. Balindra meneaba la cabeza al oír cada palabra. Este no es lugar para mí. Búscame otro destino dentro de la hermandad arcana. Ahora le tocó a Gret menear la cabeza. Este es tu sitio, del mismo modo que es el mío. ¿Y Yusk? Preguntó la elfa de la luna con consternación y desánimo evidentes.
¿Todavía no te has dado cuenta de que no respiras, de que el aire solo te sirve para dar sonido a tu voz?, dijo el Lich, y Balindra lo miró con curiosidad. Entonces, bajó la vista y contempló su propio pecho, pálido e inmóvil. A continuación, se volvió hacia él, alarmada. ¿Qué has hecho?, dijo con voz entrecortada. No fui yo, sino Aravet, replicó el archimago. Su daga dio en el lugar exacto. Estabas muerta antes de que la torre de huéspedes saltara por los aires. Pero tú me resucitaste. Gre seguía negando con la cabeza. No soy ningún maldito sacerdote de los que se humillan ante un dios necio. ¿Y entonces, qué?, preguntó Balindra, aunque ya sabía. El archimago esperaba sin duda la reacción de terror que siguió, porque pocos aceptaban la condición de Lich de una manera repentina y espontánea. Respondió a su horror con una sonrisa. Sabía que su amada Balindra Sadhuvant le superaría la conmoción y reconocería la bendición que le había tocado. Los acontecimientos se suceden con rapidez, le advirtió Tanai a Deudermont. El gobernador había invitado a Tanai, uno de los más prestigiosos guardias de Luskan, y a muchos otros soldados y ciudadanos destacados a reunirse con él en su residencia, y les había pedido que hablaran honestamente y sin tapujos. El gobernador estaba consiguiendo lo que quería, mientras Robillard, sentado en la ventana, en el fondo de la espaciosa sala, no paraba de refunfuñar. Más les vale, replicó Deudermont. El invierno se nos echa encima y hay mucha gente sin hogar. No permitiré que mi gente, nuestra gente, pase hambre y se muera de frío en las calles. Por supuesto que no, reconoció Tanai, no pretendía. Él se refiere a otros acontecimientos, dijo el magistrado Jerem Boyle, uno de los antiguos jueces del suprimido carnaval del prisionero. La gente empezará a pensar en saquear y robar, aclaró Tanai. Deudermont asintió. Sin duda. Robarán para comer, para no morirse de hambre. ¿Y eso qué? ¿Pretendéis que celebremos el carnaval del prisionero para deleite de otros muertos de hambre? Te arriesgas a que haya un desorden público, le advirtió el magistrado Jerem Boyle. El carnaval del prisionero es la personificación misma del desorden, replicó Deudermont, elevando la voz por primera vez en la larga y a veces enconada discusión. No desdeñéis mi observación. Yo he visto impartir justicia en Luskan durante la mayor parte de mi vida adulta y conozco a más de uno que encontró un destino desventurado e inmerecido a manos de los magistrados. Y a pesar de todo, la ciudad prosperó, dijo Jerem Boyle. ¿Prosperar? ¿Quiénes prosperaron, magistrado? ¿Los que tenían medios para comprar su exención de vuestro carnaval del prisionero o? ¿Los que tenían influencia suficiente para que los magistrados no se atrevieran a tocarlos, por atroces que fueran sus delitos? Debes tener cuidado con la forma en que te refieres a esa gente, replicó Jerem Boyle con voz ronca. Estás hablando del núcleo de poder de Luskan, de los hombres que permitieron que sus guardias se incorporaran a tu impetuosa marcha para derribar la estructura más gloriosa que tenía esta ciudad. Pero, ¿qué digo? La estructura más gloriosa que haya conocido jamás cualquier ciudad del norte. Una estructura gloriosa regida por un Lich que dejó que unos monstruos no muertos camparan a sus anchas por las calles, le recordó Deudermont. Me pregunto si habría habido un lugar en el Caí naval del prisionero para Arklengreet. Y no me refiero a un lugar para presenciar el espectáculo. Jerem Boyle entornó los ojos, pero no respondió, y con esa nota altisonante se dio por terminada la reunión. ¿Qué hay?, le preguntó el capitán a Robillard, que lo miraba con expresión hosca. ¿Es que no estás de acuerdo? ¿Acaso lo he estado alguna vez? Eso es cierto, admitió Deudermont. Luskan debe empezar de nuevo, y sin pérdida de tiempo. El perdón se impone. Así debe ser. Voy a decretar una amnistía para todos los que no estén directamente involucrados con la hermandad arcana y que hayan combatido contra nosotros al lado de la torre de huéspedes. Confusión y temor, no malicia, fueron el motor de su resistencia. E incluso en el caso de los que estaban de parte de la hermandad, actuaremos con ecuanimidad. Robillard rió entre dientes. Dudo de que muchos supiesen la verdad sobre Arklengreet, y probablemente, y es comprensible, nos vieran a Lord Brambleberry y a mí como invasores. En cierto sentido, dijo el mago. Deudermont meneó la cabeza ante el proverbial sarcasmo y se preguntó una vez más por qué habría tenido a Robillard a su lado durante todos esos años. Conocía la respuesta, por supuesto, y se debía más a esa propensión a disentir que a las formidables dotes del mago para el arte. La vida del luscano típico no era más que una sentencia de prisión, le dijo Deudermont, a la espera del carnaval del prisionero, a menos que se uniera a una de las muchas bandas callejeras. Bandas, o naves. Deudermont asintió. Sabía que el sabio tenía razón, y que el matonismo que imperaba en Luskan tenía 6 orígenes diferentes. Uno había caído, con Arklengreet desaparecido, pero los otros 5, las naves de los grandes capitanes, seguían en pie. Y aunque combatieron contigo, y no contra ti al menos, ¿dudas acaso de que algunos, y se me viene a la mente Baram, todavía no te han perdonado por los encuentros del pasado?
Si decide cobrar la antigua deuda, esperemos, como mínimo, que combatiendo en tierra sea tan malo como en el mar, dijo Derdermont, y hasta Robillard sonrió al oírlo. ¿Entiendes siquiera el riesgo que estás corriendo aquí, y en nombre del pueblo al que dices servir? Preguntó el mago tras una breve pausa. Estos luscanos solo han conocido la mano dura durante décadas. Bajo el puño de Arklengret y de los grandes capitanes, sus pequeñas batallas no pasaban de eso, sus delitos, desde los más leves hasta el asesinato, recibían la misma retribución, o bien una espada en un callejón, o, sí, el carnaval del prisionero. Siempre había una espada a mano para castigar a todo el que transgrediese los límites de una conducta aceptable, aunque esa conducta no fuera aceptable para ti. Ahora tú retiras esa espada y les muestro un camino mejor, insistió Deudermont. Hemos visto al común de la gente llevar una vida mejor en el ancho mundo, en aguas profundas e incluso en las ciudades más violentas del sur. ¿Hay alguna tan mal estructurada como el Luskan de Arklengret? Aguas profundas tiene su propio puño de hierro, capitán, le recordó Robillard. El poder de los señores, tanto secreto como manifiesto, respaldado por Bastón Negro, es tan abrumador como para brindarles un control prácticamente completo de la vida cotidiana en la Ciudad del Esplendor. No se pueden comparar las ciudades del sur con Luskan. Este lugar solo tiene comercio. Toda su existencia se apoya en su capacidad para atraer a los mercaderes, incluso a los más infames, desde 10 ciudades, en el Valle del Viento Helado, hasta los enanos de Ironspur y Mirabar, y la marca argentea y los barcos que atracan en sus muelles. Sí, también aguas profundas. Luskan no es una ciudad de familias nobles, sino de truanes. No es una ciudad de granjeros, sino de piratas. ¿Realmente necesito explicarte todas estas verdades? Estás hablando de la antigua Luskan, replicó el terco Deudermont. Estos truanes y piratas han establecido sus hogares, se han casado, han tenido hijos. La transición empezó mucho antes de que Brambleberry y yo partiéramos de aguas profundas. Ese es el motivo por el cual la gente se unió tan rápidamente a nosotros contra la espada que los amenazaba y de la que tú hablas. Sus días de oscuridad han tocado a su fin. Solo un gran capitán no rechazó la invitación a acompañarte en tu discurso de aceptación, y él, Suliak, es el que goza de menor consideración entre ellos. ¿El peor considerado o el más prudente? Robillard rompió a reír. Estoy seguro de que la prudencia no figura entre las cosas de las que se haya acusado alguna vez a Suliak. Si ve el futuro de un Luskan unido, entonces es un manto que lucirá más a menudo, insistió Deudermont. Si el gobernador lo dice. Lo dice, insistió Deudermont. ¿No tienes fe en el espíritu de humanidad? La respuesta de Robillard fue un sonoro resoplido. He navegado por los mismos mares que tú, capitán. He visto a los mismos asesinos y piratas. ¿El espíritu de humanidad? Yo creo en él. Sé optimista, hombre. Sacúdete ese mal humor y ten ánimo y esperanza. El optimismo triunfa sobre el pesimismo, y la realidad masacra a uno y justicia al otro. Los problemas no son siempre simplemente una cuestión de percepción. Es cierto, reconoció Deudermont, pero podemos dar forma a esa realidad si tenemos inteligencia y vigor suficientes. Y si tenemos una dosis suficiente de optimismo, dijo Robillard con tono seco. Así es. El capitán, el gobernador, sonrió frente al permanente sarcasmo. El espíritu de humanidad y de hermandad, fue otro comentario seco. Así es. Y el sabio Robillard puso los ojos en blanco.